Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive. Así lo describe la primera lectura. Yahvé se sale con la suya. Jonás se da cuenta de que no puede desobedecer, se levanta y va a Nínive y empieza a proclamar el mensaje que se le ha encargado. Lo que sucede es inesperado. El anuncio era de castigo. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Pero resulta que todos se convierten, desde el rey hasta el último de los súbditos y hasta el ganado, decíamos ayer. Y entonces Dios se compadece y desiste del castigo amenazador. Dios es el que perdona. Eso es lo suyo, es lo propio. Qué poca confianza tenemos a veces en las personas. Sí es cierto que hay motivos para pensar que la sociedad está distraída, preocupada por otras mil cosas y no precisamente por el Evangelio. Pero preguntémonos, ¿tenemos derecho a perder la esperanza? ¿A no dar a nuestros contemporáneos un margen de confianza como el que les da Dios? Si hubiera sido esa la actitud de Jesús, no hubiera empezado a predicar, y Pablo hubiera dimitido bastante pronto ante las dificultades que iba encontrando en Corinto, en Atenas o en Éfeso. Pero siguieron anunciando la buena noticia. Igual que Pedro echó las redes a pesar del fracaso anterior, pero esta vez fiado en el nombre de Jesús, y muchos creyeron. Lo que parecía imposible, resulta que sí es posible, siempre que lo mande Dios. Muchos que parecían alejados, tienen buen corazón y hacen caso a Dios. ¿O nos creemos los únicos buenos como los fariseos? Jesús echa en cara a los judíos de su tiempo, que son peores que los ninivitas, que creyeron a Jonás, y ellos, en cambio, no, a pesar de que Jesús es algo mucho más que Jonás. Los de afuera, muchas veces con menos formación y facilidades que nosotros, sí se convierten y hasta nos dan lecciones. Indudablemente el protagonista del relato de hoy es ese Dios que ama y perdona con facilidad. En Él puede más el amor que la justicia. Yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta de su conducta y viva, dice el profeta Ezequiel. Es lo que nos hace sentir el Salmo, alegrándose de este perdón. Esto lo tenemos que aplicar a nosotros mismos, cuando nos abruma la conciencia de nuestros fallos, pero también aplicarlo a los demás, no perdiendo nunca la confianza en nadie, porque Dios siempre está dispuesto al perdón. ¿Por qué entonces desahuciamos nosotros tan rápidamente? En el Evangelio de Lucas, Jesús continúa hoy su camino hacia Jerusalén y se hospeda hoy en casa de Marta, María y Lázaro. La breve escena es muy familiar. Marta y María tienen un carácter muy diferente. Una es buena ama de casa, se esmera en atender a las cosas materiales. La otra se sienta a los pies de Jesús, en actitud de discípula, y le escucha atentamente.
Y ante la queja de Marta, Jesús amablemente le recuerda: solo una cosa es necesaria, y esa la escogió María. Porque aprovecha la ocasión de que tienen al Maestro en casa y lo escucha. A veces Jesús recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como ayer, con la parábola del samaritano. Otras, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha. A los 12 apóstoles y luego a los 72 les había recomendado que no tuvieran demasiadas preocupaciones materiales, sino que se centraran en lo esencial, en la predicación del reino. Otras veces nos dice que busquemos el reino de Dios y que todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando quiso enseñarnos quiénes eran ahora su madre y sus hermanos, recordamos lo que dijo: los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lo cual quiere decir que no pueden ser opuestas las dos actitudes, la de la caridad detallista, en el caso de Marta, y la de la oración y la escucha, representadas hoy en María. Son más bien complementarias. Hemos de ser hospitalarios, pero primero discípulos, con tiempo para los demás, pero también para nosotros mismos y para Dios, y al revés, con oración, pero también con acción y entrega concreta. Cada cristiano, y no solo los sacerdotes, no solo las religiosas, debemos saber conjugar las dos dimensiones, oración y trabajo civil. ¿Cuál es el aspecto que yo descuido? ¿Me refugio tal vez en la meditación y luego no soy capaz de comprometerme? ¿O me dedico a un activismo ansioso y descuido los momentos de oración? ¿Soy Marta o solo María? ¿No deberíamos unir las dos cosas? El mismo Jesús, cuyo horario de trabajo difícilmente igualaremos, buscaba momentos de oración personal, pero tenía también otros comunitarios, en el templo, en la sinagoga. Nuestro trabajo no puede ser bueno si no tiene raíces, si no estamos en contacto con Dios, si no se basa en la escucha de su palabra. Jesús no está desautorizando el amor de Marta, pero sí le da una lección de que tiene que vivir primero dedicándose a lo que es importante, dejando los ajetreos excesivos para luego. Porque lo primero es encontrar tiempo para la escucha de la fe y la oración. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.